¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy tenemos un conversatorio denominado El autismo del siglo XXI, el cual es organizado por 2 diplomaturas de la Facultad de Educación, la que viene a ser atención a las necesidades educativas especiales y neuropsicopedagogía y procesos cognitivos. En este caso tenemos el día de hoy a la magíster Elizabeth Silva, quien es docente de la primera diplomatura, y al doctor Hans Contreras Pulache, quien es docente de la diplomatura de neuropsicopedagogía. Vamos a presentarnos un poquito antes de empezar. La magíster Elizabeth Silva Pineda es psicóloga de carrera, especialista en trastorno del desarrollo, experiencia en niños con autismo, y dentro de la diplomatura está a cargo del curso Atención Educativa a las Necesidades Educativas Especiales de Autismo y Necesidades Motoras. Le brindamos un fuerte aplauso, por favor. En el caso del doctor Hans Contreras Pulache, él es médico neurólogo educativo, docente universitario de varias instituciones de prestigio, entre ellas la Católica, está también la San Marcos, está la Wiener y en otras varias. Profesor en el Colegio Aleph, secretario técnico actualmente del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y candidato a doctor en Filosofía PUC, a quien brindamos también un fuerte aplauso. ¿Cuál va a ser la dinámica de este conversatorio? En primer lugar, vamos a dar una exposición oral de cada uno de ellos de 5 minutos, cuyo tema va a ser el autismo como reto del siglo XXI. ¿Sí? Entonces vamos a ir marcando, son 3 momentos, un primer conversatorio, después cada uno va a responder a 2 temas en particular y al final vamos a dar un tiempo para preguntas del público. Entonces empezamos con el doctor Hans. Hans, por favor, ¿qué entiendes como el autismo como reto del siglo XXI? Hola, ya. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por estar aquí, por darse un espacio y poder permitirnos conjuntamente crear algún tipo de recuerdo memorable de esta noche. Bueno, yo quisiera resaltar algunos puntos con respecto al autismo en general, ¿no? Al espectro autista, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo primero que creo que es evidente y que hace pasar el resaltador por encima del concepto de la palabra autismo es, digamos, su carácter casi epidémico que se va viendo en los últimos tiempos, ¿no? O sea, para nadie ya alarma escuchar a un profesional, ya sea de la educación como de la salud, decir que hace 20 años, hace 30 años, ¿no? Era raro que reciben su práctica a un niño que está transitando por el espectro. Sin embargo, ahora es casi un fenómeno común. Las estadísticas, específicamente, y cuando decimos esto, específicamente estadísticas americanas, porque de Perú no se tiene técnicamente nada. Ustedes revisan en el censo, ni siquiera se pregunta eso. En la Encuesta Nacional de Hogares está completamente invisibilizado, ¿no? Y es uno de los motivos de indignación y de lucha de los colectivos de familias, ¿no? que pasan por esta experiencia, ¿no? Entonces las estadísticas esencialmente americanas relatan pues una condición que técnicamente meritaría llamarse epidemia, ¿no? Una epidemia es la emergencia de un fenómeno, no necesariamente multitudinario, ¿no? Puede ser un solo caso, pero que desafíe cualquier previsión. Es decir, si ahorita, por ejemplo, asomamos nuestra cabeza por la ventana y vemos que un estudiante de la universidad se convierte en zombie, estamos en una epidemia en ese momento. ¿Por qué? Si solamente hay uno. Bueno, pues no pensábamos que pudiera haber ni siquiera uno. Entonces, lo mismo está ocurriendo con el espectro, ¿no? El incremento es cada vez mayor, de tal forma que desafía lo que habíamos previsto que podía haber. Eso luego podemos también desentrañarlo en el sentido de si realmente las estadísticas muestran lo que dicen que están mostrando, si hay un tema de subdiagnóstico, de mal diagnóstico detrás, etcétera, etcétera. El asunto es que un fenómeno casi de opinión pública es, digamos, esta emergencia, esta masificación de la condición del espectro, ¿ya? El segundo aspecto que a mí me parece que también es importante es el énfasis que han puesto ciertos investigadores, por ejemplo Eric Kandel, ¿no? Premio Nobel de Neurociencia en el año 2001,
para muchos el padre de la neurociencia, ¿no? Para mí no es el padre, pero bueno, para muchos es el padre, ¿no? Y él resalta permanentemente, ¿no?, que habremos avanzado bastante en la comprensión del sistema nervioso, en la neurona, cómo funciona, cómo se conecta con otra neurona, pero que aún no logramos los conocimientos suficientes para poder interpretar todo el cuadro entero, no solamente neuronas aisladas. Bueno, eso es lo que dice él. Y resalta que la comprensión, por ejemplo, del fenómeno del autismo equivaldría a poder resolver el gran problema irresolvible de cómo el cerebro establece los problemas mentales. O sea, esto, si lo dijera cualquier persona, bueno, yo quizá lo podría tomar entre comillas, ¿no? Pero si lo dice alguien que de algún modo tiene cierta presencia en el mundo de la neurociencia, ¿no? Entonces, pues, ya la cuestión del autismo no es solamente preocupante por su magnitud, sino también porque en caso de resolverse, daría luz suficiente para aclarar aspectos que la neurociencia todavía no está en condiciones de resolver. Y por último, el último aspecto que a mí me parece importante también de esto es que en el marco de esos dos, que quiere decir están aumentando o por lo menos es más frecuente el diagnóstico, y por otro lado decir que resolviendo el autismo podríamos resolver el problema de la mente, es decir, en otras palabras, que no sabemos qué diablos pasa dentro de la cabeza de un niño que está en el espectro. Eso obviamente no lo dicen así, pero eso es lo que ocurre, ¿no? Eso quizás no le duela al señor Kandel, porque pues está metido en un laboratorio sacrificando moluscos, ¿no?, para poder idear cómo se dan las bases neurobiológicas del aprendizaje, ¿no? Quizás no le duela ni siquiera a un clínico, ¿no? Muchos neurólogos ahí encajarían perfecto, porque creen que su tarea se limita esencialmente a llegar al niño y dispararle un diagnóstico sobre la base de cumplir ciertos o no criterios. Pero a quien realmente le pesa esto, además de las familias, obviamente, ¿no? Esto hay un antes y un después del nacimiento de un niño, digamos, que transita, ¿no?, o que va a transitar el espectro, ¿no? A quien le pesa es el educador, ¿no? Porque es el educador finalmente el que está de cara a educar aquello que técnicamente y por todos lados se dice es ineducable, ¿no? Bueno, vamos a ver si es eso cierto o no, pero entonces yo quisiera resaltar por ahí, ¿no?, la importancia de hablar del autismo. Me pareciera que podría edificarse en ese triángulo, ¿no? Por un lado, la condición de masificación del fenómeno, por otro lado, la incomprensión intrínseca de lo que está ocurriendo, y por otro lado, que eso dos se suma, ¿no?, y es digamos, un reto para el educador y un reto para el sistema educativo, porque finalmente, más allá de los sueños alucinados de ciertos investigadores en tecnología de decir, no, que en 2030 o en 2040 el sistema educativo habrá incorporado tablets y toda la tecnología y que tendremos nuestro avatar, nuestros profesores virtuales, toda una alucinada ahí que obviamente no se condice. Habría que traer a los investigadores y llevarlos un rato a Pachacútec a ver si después de almorzar un día ahí van a seguir con esas alucinaciones, ¿ya? Pero al margen de esas supuestas grandes innovaciones que va a haber en el sistema educativo todavía se sigue fundando sobre elementos cooperativos, ¿no? O sea, nuestra discusión de cómo le enseñamos a un niño a leer, cómo le enseñamos a un niño a interactuar, cómo le enseñamos a contar, cómo le enseñamos a procesar matemáticamente, se sigue sosteniendo en el vínculo que puede establecerse entre el educador y el estudiante, ¿no? Cuanto más vínculo hay a ese nivel, se puede seguir construyendo, ¿no? O sea, si el estudiante que está enamorado de su profesora es el estudiante que va a aprender más. O sea, definitivamente, eso ha pasado a lo largo de la historia y creo que se puede verificar también. Ok, si esa es la materia prima para fundar el fenómeno educativo, ¿cómo hacemos el acto educativo cuando esa materia prima está ausente? Que es el caso de interacción con el caso del espectro, ¿no? Bueno, eso es para entrar. Ok, viendo la dinámica, hemos tenido 5 minutos del Dr. Hunt. Respondemos la misma introducción, por favor, Elizabeth. ¿Cómo observas el autismo como reto del siglo XXI? Buenas noches con todas ustedes, porque a excepción de nuestro amigo Hans, todos somos mujeres.
Me parece excelente. Bueno, considero que para hablar del reto del trabajo o la atención de la persona con trastorno del espectro autista, debemos empezar conociendo un poco el marco normativo, ¿no? La Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista, la Ley 30150. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, como bien dice Hans, el número de personas con trastorno del espectro autista han ido creciendo de una manera epidémica. No sé si el término es muy amigable, pero es real, ¿no? Y eso hace que como Estado nosotros tengamos que responder con políticas de protección a esta población. Protección porque por las características que vamos a ir viendo en el transcurso de la noche, lo hacen vulnerable, lo hacen una población vulnerable, no solamente en la escuela, sino en general en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley es brindar un soporte a nivel de sociedad, a nivel de Estado, que garantice el cumplimiento de sus derechos. Una persona con TEA es una persona como cualquier otra. Entonces, tenemos la Constitución y debería bastar para el cumplimiento de sus derechos. La pregunta sería, ¿por qué la necesidad de una ley específica? Pero el detalle está en eso, en el sentido de la incomprensión del trastorno, en el hecho de que, a pesar de que ha ido incrementando el número de personas con TEA, la respuesta no ha ido en la misma velocidad. O sea, es como que viéramos que crece la población, pero no nos importara mucho, ¿no? Finalmente. Hasta que es como decir que te diste la vuelta, como decía el doctor, pero ahí están. Entonces tienes que responder a esas personas que están ahí, que no son pocas, son muchas, y que tienen un soporte, que en este caso tiene que ver mucho con las familias, y que movilizan que el sistema educativo, por ejemplo, pueda responder a sus necesidades, a sus características, que el sistema de salud pueda identificarlos, pueda darles una atención temprana, algo que es tan importante para la persona con TEA, el poder identificar esos pequeños signos que te permitan el abordaje y de alguna manera puedas ir brindando una respuesta acorde a esas características para ese niño o niña y su familia, y que tenga mejores o mayores expectativas de vida, es decir, en calidad de vida, ¿no? Tiene que ver con que el trabajo también se pueda acomodar o adaptar a las circunstancias o características de la persona con TEA. Es decir, a nivel de sociedad, sensibilizarnos, ¿no? Ustedes saben que el 2 de abril es el día de la persona con TEA. Es el primer camino, es el día de la concienciación. Es decir, date cuenta que existe una persona que tiene estas características, pero que tiene los mismos derechos que tú. Y un derecho para mejorar de calidad de vida es el derecho a la educación. Es el derecho a tener las mismas oportunidades que una persona que no tiene TEA, como cualquiera de nosotros, que va a la escuela y no, de repente la profesora no se pregunta cuando nos vio, ¿y ahora qué hago con Elizabeth? ¿Y ahora qué hago con Luisa? ¿Y ahora qué hago con Hans? ¿No? Simplemente lo atendió y le dio de repente lo mismo que el resto. De repente no atendió nuestras particularidades personales, pero eso no nos afectó mucho. Supongo yo, por eso estamos acá. Pero cuando tienes un niño con TEA y no das una respuesta adecuada, eso no sucede. Finalmente sus aprendizajes no se dan. Finalmente sus oportunidades no se dan. Entonces, si nosotros vemos la estadística de los estudiantes que ingresan al sistema educativo, en el sistema educativo
hay un servicio que se llama PRIT, que es un programa de intervención temprana, que atiende a niños menores de 0 a 3 años con condición de discapacidad o con antecedentes de riesgo o con situación de riesgo de adquirir una discapacidad. Nosotros actualmente tenemos 97 PRITs a nivel nacional. Imagínense, eso es casi decir uno por región. Es decir, nada, ¿no? Y desde estos PRITs empiezas a hacer la identificación, la detección y la atención oportuna a esta población. Pero de ahí pasas a la institución educativa, que por las características de los estudiantes puede ser un centro de educación básica especial o puede ser una escuela regular. En su mayoría, los estudiantes con TEA están en una institución educativa básica regular. Y muchas veces porque los padres consideran que es un derecho que estudien al igual que sus compañeros o sus vecinos de su edad. Pero entonces acá viene la pregunta, ¿qué es lo más adecuado para un estudiante con trastorno del espectro autista? Ok. Muchísimas gracias, Elizabeth. Hemos concluido con la primera exposición de 5 minutos. Hemos escuchado a ambos especialistas hablar de un aumento de la población con TEA, pero también qué hacer como sociedad, como familia, como docentes. Sabemos que son niños y niñas que tienen derecho a una alta calidad de vida y a oportunidades, pero nosotros estamos como docentes. Entonces tenemos la capacidad de atenderlos en forma temprana, podemos observarlos, identificar las características, la triada para saber con qué tipo de niños estamos trabajando. Podemos, como equipo multidisciplinario en la escuela, superar esas necesidades educativas especiales. Son muchas preguntas que nos han surgido con esta primera introducción. Para continuar, vamos a tener ahora 15 minutos a cargo del Dr. Hans, ya que él, como neurólogo educativo, tiene un punto de vista denominada explicación informacional del espectro autista. Por favor, Dr. Hans. Bueno, no es que exactamente yo tenga una explicación. Yo formo parte de un proyecto, ¿no?, que se inicia a mediados del año 70 y que, digamos, debido a su extrañeza radical, pocas personas, ¿no?, se atreven a vivir bajo esos paradigmas, ¿no? Entonces, esto no es el hipismo. Esto es una cosa más atrevida, ¿no? Entonces pareciera como que tengo un saber, pero no, yo soy solamente un continuador de una forma de pensamiento ideada por Pedro Ortiz Cabanillas, y si algo de claridad tiene lo que digo, pues el responsable de eso es él, y si algo está enturbiando mi discurso, yo sí me hago cargo de esos ruidos, de esas cacofonías, de esos chirridos. Bueno, habiendo ya puesto un poco sobre la mesa, ¿no?, estos 3 ángulos que le comentaba sobre la relevancia del fenómeno del espectro autista, bueno, hablemos un poquito de historia, ¿no? Esto empieza a describirse más o menos entre los años 20, ya casi de común se considera que el año 44 sería la primera vez que se publica un artículo donde se describe el autismo, porque así empieza a denominarse. La definición espectro autista es una definición de los años 80 en adelante, ¿no? Pero cuando un inicio se habla del autismo, ni siquiera como sujeto, sino como un adjetivo, ¿no? Porque inicialmente los pacientes eran diagnosticados de esquizofrenia, ¿no?, y ciertas conductas se le llamaban autistas en el sentido de estar solos y demás. Bueno, pero los primeros reportes de esto más o menos estarían alrededor de los años 28, por ahí, ¿no? 44 más fuerte, Kanner, y de ahí en adelante ha venido toda una avalancha de publicaciones, casi a un ritmo incontenible, ¿no? Los últimos 10 años ha sido una enorme producción científica que hasta ahora sigue incrementándose, ¿no? Día a día tenemos más datos de estudios post-mortem, de estudios con
de estudios, por ejemplo, a nivel metabólico y demás, ¿no? Estudios genéticos, estudios con gemelos, intervenciones y demás, y aún no existe, digamos, un mecanismo explicativo de todo eso. O sea, ¿cómo integramos los problemas que detecta un artículo hecho en Australia, donde agarra encéfalos de pacientes con el trastorno que han fallecido? ¿Cómo eso lo integramos con la evidencia que generan artículos, investigaciones donde trabajan con gemelos, por ejemplo, ¿no? Y para buscar alguna determinación. Eso es lo que no hay, ¿no? Por eso Kandel dice que desentrañar, elaborar una hipótesis explicativa, una teoría que explique el autismo podría ayudar a toda a la explicación del cerebro en general. Yo supongo que ustedes están familiarizados un poco con las características, digamos, básicas, clásicas del diagnóstico, ¿no? Uno otorga un diagnóstico, no hay una edad referencial, ¿no? Porque esto de algún modo incluye también darle un diagnóstico a una persona, pues es ponerle una lápida, ¿no? Sobre todo si es, bueno, que te ponga un diagnóstico de que eres el primer puesto, de que eres el campeón bailarín, ¿no? De que eres el más inteligente, ok, ya, eso nadie se incomoda con eso. Pero acá no estamos hablando de ello, ¿no? Acá estamos hablando de prácticamente señalizar a un niño, ¿no? Y se le marca, ¿no? Entonces, para el momento al cual se decide eso, casi la tendencia es que se haga de los 5 o 6 años, cuando ya casi es inevitable negarlo, ¿no? Entonces, y los criterios usualmente que se van a considerar son a nivel de la comunicación, a nivel de la interacción, ¿no? Y a nivel de digamos, de lo florido que puede ser el juego, la actividad, o lo restringido que puede ser, ¿no? Por eso se habla de una famosa triada. Esa triada aparece por Lorna Wing en los años 80, ella es la que le llama triada. Ella tiene un hijo, una hijita que tiene el espectro, que está en el espectro, y a partir de eso se vuelve una persona activista, que casi es un consenso, ¿eh? Si tú te toca vivir sin destino, si queremos llamarlo así, te posicionan en el camino del espectro, en el lado del padre o de la madre, no te queda otra cosa que ser activista, ¿no? Porque es el mecanismo del cual uno saca fuerzas. No estamos hablando, como me decía un día una paciente, ¿no? La mamá de un paciente, no estamos hablando de un niño que tiene retardo, ¿no? Me decía, aunque sea, sería bueno un niño que tiene síndrome de Down, me decía, ¿no? Porque acá lo digo así, acá lo más difícil es que no hay empate, ¿no? Camina y se corta y el niño no se inmuta frente al dolor de la madre en ese momento. En cambio, otro niño, por ejemplo, un niño que podría tener síndrome de Down, se acerca, se pone a llorar también, ¿no? Entonces eso genera empatía. Y la madre me decía eso, ¿no? No hay ese vínculo. Eso es lo más doloroso en esto, ¿no? Por ejemplo, hay reportes de padres que han asesinado a sus hijos que están en el espectro, ¿no? Y el testimonio muy frecuente de estos padres es decir, esperé 10 años que me dijeran que me querían, ¿no? O sea, claro, si uno lo mira desde afuera diría, qué inhumano este tipo, ¿no? Pero cuando uno está ahí en los pantalones, ¿no? Cuando estás en los zapatos, cuando tienes que vivir permanentemente eso, es otra cosa, ¿no? Es realmente otra cosa. Entonces, esto es como los juicios morales, ¿no? No se pueden hacer si uno no está en la cancha. Porque uno ahorita puede decir, bueno, yo sí puedo tomar tal decisión, pero en el momento es otra la fórmula. Entonces, en este caso, más o menos algo parecido, ¿no? Entonces, hay que abstenernos siempre de dar juicios de valor en estos contextos, porque es muy diferente la realidad que viven las familias que la realidad que podemos vivir los espectadores, digamos, para decirlo rápido. Por otro lado, esta trilogía del diagnóstico, si ustedes lo miran bastante bien, es un fenómeno eminentemente conductista. O sea, el paradigma, el DSM-4, DSM-5 luego, y probablemente el DSM-6 o DSM-7, o hasta que eso se agote por su propia intrascendencia, es un fenómeno esencialmente conductista. Es decir, vamos a hacer un diagnóstico de una persona viéndolo desde afuera, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenemos ni idea de lo que ocurre adentro. No hay teoría que permita explicar eso. Entonces, juntamos una serie de características, y a partir de esas características damos un diagnóstico, ¿no? Y lo que se ve luego en la práctica es que dentro de ese diagnóstico hay toda una multiplicidad clínica que en muchos casos sorprende, ¿no? Porque y por eso motiva el nombre de espectro, ¿no? Puede ser desde acá hasta allá, todo un rango.
pero no debería sorprendernos porque estamos hablando frente a una persona. No, hay una persona por definición es un ser singular. Entonces no debería llamarnos la atención que haya tanta variedad en el espectro. Lo que debería llamarnos la atención es nuestro interés de encasillarlo todo, ¿no? Normalizarlo dentro de un diagnóstico. Un poco lo que les puedo contar es la explicación que podemos hacer desde la teoría sociobiológica de qué es lo que ocurre en el autismo. ¿Ya? No cuáles son los criterios para el diagnóstico. ¿No? Eso no nos interesa. Ni siquiera a los padres les interesa. En algún momento les calma, ¿no? Saber que hay algo, pero luego de esa calma viene la noche más oscura. Entonces la explicación un poco que tenemos nosotros desde, ojo, una teoría sociobiológica informacional, y por lo tanto los términos que voy a decir hay que tomarlos desde la definición informacional. ¿Ya? No es cualquier hay que por ahí tener un poquito de cuidado. ¿Ya? Lo que ocurriría en el espectro es, hay una falla primaria, ¿no? El punto clave es una falla primaria, específicamente en lo que sería ciertas áreas del cerebro, en particular el neocórtex órbito-frontal y el neocórtex temporal anterior. A ese nivel no se da la formación de las estructuras que corresponden. Esa es la explicación, para decirlo rápido, ¿no? De lo que ocurre en el espectro, ¿no? Se lo puedo leer, ¿no? Y es un defecto primario en la formación del componente afectivo de la conciencia. Obviamente, entender eso hay primero que definir qué es afectivo, qué es conciencia, qué es defecto, qué es formación y qué es componente, ¿no? Pero para decirlo rápido, es como si esta mesa se estuviera formando en el neurodesarrollo y hay una parte que no se forma. Eso sería, ¿no? Y producto que esa parte no se está formando, ahorita no vamos a decir por qué no se forma, simplemente decimos que no se forma, el niño o la niña no goza de la capacidad afectiva, es anafectivo, no existe lectura emocional, ¿no? Y eso se puede rastrear muy de temprano, ¿no? Acuérdense que desde que ha nacido el ser humano está permanentemente leyendo el mundo, leyendo la cara de la madre, leyendo los gestos de la madre, leyendo los sonidos, leyendo la movilidad del perro, ¿no? Y luego ya símbolos y demás cosas. Al no haber este componente afectivo que se forma, el niño está imposibilitado de esa lectura. Y acuérdense que cuando uno es educador y está en el rol del acto educativo, ese vínculo es básico, ¿ya? Y ese vínculo, justamente lo que estamos diciendo, es el que es imposible de estructurarse en este caso, ¿no? No hay tacto afectivo, por ejemplo, ¿no? O sea, el niño siente que lo estás tocando y puede eventualmente también tocar, pero el tacto afectivo es el abrazo, ¿no? Cuando tú la abrazas a cualquier persona, deja que te abracen a ti un rato y vas a ver cómo el abrazo te lleva como que a unas ganas de tenderte, ¿no? De entregarte para que te sigan abrazando. Eso es normal, eso es característico, eso pasa con un perrito, pasa con el gato, ¿no? Todo el gato lo sobas y se pone a... ¿ya? Esa tendencia obviamente es llevada al extremo en el caso del ser humano, pero se da sobre la base de cuando el gato está en ese estado, cuando a ti te acarician y te tiendes, es un proceso psíquico el que está ahí, que garantiza la continuidad del acto. Al no haber la estructura, justamente no se puede dar. Entonces, muchas veces nos pasa que tú puedes estar al lado de un niño o una niña que está en el espectro, ¿no? Y haces esas muestras y no hay respuesta, ¿no? Obviamente no hay respuesta porque no hay estructura neurológica que dé pie a esa experiencia psíquica, ¿no? Aislamiento y no hay dolor, no hay dolor de corte emocional. Sí hay dolor, obviamente. Yo he estado tirando scooter con niños que han estado en el espectro y de pronto en un momento X nos chocamos. Bueno, a mí también me dolió, ¿no? Pero más me dolía ver al niño que se pone a llorar y todo, ¿no? Porque obviamente le está doliendo, ¿no? No es que es una piedra, le está doliendo, ¿no? Pero su experiencia del dolor no es, digamos, típica, no es una experiencia típica del dolor. Entonces, todos estos rasgos clínicos estarían asentados en un defecto primario en una parte del cerebro, en específicamente una parte de la conciencia, que se estructura durante los primeros años. Ahora, recordemos que aquí el problema no es solamente que el niño tiene estas inconsistencias, para decirlo de algún modo, ¿no? A lo largo de sus primeros años de desarrollo, sino que cada vez que el niño está, digamos, azotado por
no poder tolerar las texturas, los sonidos, los ruidos, cada vez que se aísla, cada vez que expresa permanente de las afecciones orgánicas, ¿no? De una serie de afecciones que motivan a veces inclusive que hospitalizaciones y demás. Todo eso es tiempo, o sea, todo eso es tiempo, y acuérdense que cuanto más temprano vayamos en el desarrollo, el tiempo importa. O sea, yo agarro a una persona que tiene 50 años y le encierro en un sótano 1 año y luego de 1 año la saco, no pasa nada. O sea, es como que, bueno, sí, ¿qué tal? 1 año, ya. Pero si agarras a un niño que tiene 1 año y le encierras en un sótano 1 año, has malogrado una estructura que está en formación. Entonces, el problema del niño que está en crisis no es solamente que durante la crisis no da pie a formar una estructura, sino que está perdiendo, digamos, un tiempo valioso en el que un niño que está en la ruta tradicional del desarrollo está en ese momento incorporando información. ¿Ok? Entonces, el hecho de ocurrir un problema en edad temprana tiene ese doble impacto. Es un impacto en sí mismo y es un impacto en que evita, ¿no? El desarrollo, la ganancia de capacidades que van paralelas al inicio de la vida, ¿no? Posteriormente esto se va a sumar, ¿no? Dependiendo de la edad también del niño, problemas a nivel de la adquisición del habla, ¿no? Acuérdense que si hay una parte del cerebro que no se está estructurando, esa parte también tiene que ver con la capacidad del habla y con la capacidad de lectura, ¿no? Al haber ya no un problema primario, sino un problema secundario en la adquisición del habla, vamos a tener la ecolalia, vamos a tener niños que cuando hablan como que máquinas, ¿no? No tienen esa entonación prosódica, ¿no? Del o sea, la entonación no está en estos casos, ¿no? Y como si seguimos avanzando en el desarrollo, vamos a ver la acumulación de otro defecto ya de corte secundario. Tendríamos el defecto primario, ¿no? En la estructura afectiva de la conciencia, el defecto secundario a nivel de las estructuras del habla, más o menos 7 años, ¿no? Y el defecto igual secundario, pero alrededor de los 10, 11, ¿no? Que tiene que ver, ¿no? Con las fallas a nivel de la estructura cognitiva y conativa, ¿no? Son niños que muestran una restricción de intereses, no se da la emergencia fácil de la noción económica del mundo, ¿no? Es muy difícil que se estructure así de llano una explicación histórica, el pasado, el futuro, eso no va a suceder, ¿no? Y hay una desorganización de la actividad, de cómo se relaciona con los objetos del mundo. Bueno, esta explicación que les acabo de hacer en síntesis marcaría como que un panorama, uno diría, un poco trágico, ¿no? Yo creo que quien quiera que va a interactuar con un niño tiene que tener eso presente, ¿no? Que lo peor que se puede hacer es engañar a los padres, ¿no? O venderle esperanzas de algo que no va a ser. Es cierto que al ser humano le encanta siempre las mentiras hermosas a las verdades, digamos, concretas, ¿no? Si no hubiéramos votado, bueno, los que votaron en ese momento no hubieran votado por Fujimori en los años 90, ¿no? Siempre, ¿no? Y es una lección que saca Bukowski en el año 43, creo, siempre el ser humano va a tener un goce particular por la mentira. Si no, no nos enamoraríamos. O sea, el hecho de enamorarnos es claramente que estamos seducidos por vivir la mentira, ¿no? Entonces, pero yo creo que haríamos demasiado mal, ¿no? Al momento de interactuar con un niño o con la familia que está ahí envolviendo, no asumir una posición real, no ser conscientes que acá tenemos límites y que aquí el problema esencial no está en el niño. El problema, si el niño tiene un problema, es el haber sido arrojado a este mundo en pleno siglo XXI. Porque si hubiera sido arrojado 4.000 años antes, 5.000 años antes, 6.000 años antes, ese sería el jefe de la tribu, el niño o el que tiene las visiones, el que no hay que estar interrumpiendo porque está conectado con algo más allá, ¿no? El que inventaría el hacha, la piedra, ¿no? Porque ¿quién crees que inventó la piedra? O sea, alguien como tú y como yo, ¿te parece? ¿Te parece que yo tengo así como que ánimos de ir descubriendo piedras? ¿No? Nosotros vivimos muy ocupados, no sé si te das cuenta, ¿no? Para inventar la piedra, que es lo que marca el curso de la historia, hay que agarrar una piedra, agarrar otra y estar 200 veces chancando así,
Y eso todos los días durante varias horas. Tú me das una piedra, yo le doy 2 golpes y ya estoy pensando a ver qué pasa con la piedra, qué pasa, ¿no? Entonces es muy probable que quienes hayan hecho estas innovaciones hayan sido niños que, bueno, ahora podríamos decirle que están en el espectro, ¿no? Pero en ese momento se le llamaba visionarios, sabios, ¿no? Que no había que interrumpirlos. Bueno, el problema de los niños entonces es que no han nacido en ese contexto, que han nacido en un mundo 4.0, en un mundo que se ha tragado por completo la idea de la competitividad, ¿no? En un mundo que se ha comido de todo, la idea del progreso, ¿no? Y frente a ello, pues estos niños claramente no encajan, ¿no? Y lo peor que podríamos decirle a los padres es que esto lo podemos arreglar en 1 año, esto lo podemos arreglar en 2 años, ¿no? O martirizarte porque no encuentras el método adecuado para acceder, ¿no? Cuando uno un poco compara cuál puede ser la trayectoria que sigue un niño que está en el espectro con respecto a un niño típico, los logros académicos son muy distintos, ¿no? Y entonces a veces uno dice, ¿por qué si es así? ¿Por qué si eso es evidente? ¿Por qué estamos forzando o haciéndonos los tontos o haciéndonos los sordos, ¿no? O haciéndonos no sé qué, haciendo que el niño quiera seguir la ruta tradicional de los 3 años de educación inicial, de los 6 años de primaria y de los 5 en secundaria, cuando no va a ser. No estamos hablando de una persona que estructura el mundo de un modo radicalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos mejor que hacer acá? Pues diseñar un sistema diferente. ¿Pero estamos en condiciones de diseñar un sistema diferente? ¿No? Okay. ¿Vamos a restringir el problema a un fenómeno netamente educativo? O sea, ¿el problema está en el salón de clase? Yo creo que en ese aspecto el espectro es una cosa sumamente desafiante que nos obliga sobre todo a ser conscientes de los límites, ¿no? Esto es como, bueno, vamos a trabajar con un pez. Bueno, no busquemos que esté ladrando, ¿no? Porque al final vamos a frustrar al pez y nos vamos a frustrar nosotros mismos. Okay. Bueno. Listo. Bueno, de verdad que, como siempre digo, escuchar a Hans es mover estructuras, un poco no para parafrasear, pero sino para tratar de resumir y darle el pie a Elizabeth. Estamos entendiendo que la tarea en la cual nos vamos a enfrentar es un reto, tal como dice el título. Tenemos que estar preparados, pero no hay explicación todavía. Pero algo que sí es importante es la voluntad, ¿no? Nosotros como docentes, la voluntad la tenemos que observar y de alguna manera tratar de escuchar a los especialistas para que si no hay todavía la solución, entender, ¿va a haber una solución o cada niño es una solución? ¿Cómo vamos a trabajarlo? Para seguir con este tema, damos entonces pie a Elizabeth con el título El sistema educativo y el espectro autista. Ya hemos escuchado a nuestro amigo Hans respecto un poco la etiología, la explicación de dónde salen las características que se evidencian en un estudiante con trastorno del espectro autista. Un poco continuando con lo que estaba conversando hace unos minutos, decíamos que es importante que una persona con trastorno del espectro autista reciba una atención temprana, independientemente del diagnóstico, porque ahí sí, diciendo un poco de Hans, en el sentido de que sí es necesario poder identificar las señales de alerta, porque la evidencia indica que cuanto más temprano trabajes con una persona con trastorno del espectro autista, no es que el trastorno del espectro autista desaparezca. Ese no es el sentido. Una persona con trastorno del espectro autista nace y muere así, con sus características, pero el nivel de adaptabilidad es mucho mayor cuando tú trabajas los primeros años de vida. Y no solamente es el nivel de adaptabilidad de que asumas al sujeto como un ser maleable, sino en el sentido de que
entienda en la medida de sus posibilidades lo que sucede a su alrededor y que la gente también lo entienda. Porque la primera persona o las primeras personas que tienen que ponerse en el lugar de la persona con trastorno del espectro autista es la familia. Entonces, la atención temprana tiene su fundamento con la familia. El hecho de vivir el proceso de tener un hijo con trastorno del espectro autista, el hecho de saber cómo es que debe ayudarlo, qué es lo que debe desarrollar en él y cómo debe ir aceptándolo con sus características, es parte de la intervención temprana, es parte de la atención temprana. Entonces, cuando tú tienes un niño pequeño y te vas dando cuenta, como decía Hans, de que no fija la mirada, de que no interactúa con su familia, de que no juega como el resto de los otros niños, de que no utiliza los objetos de la misma forma, de que su lenguaje, en general su desarrollo no se da como se espera, entonces te van dando señales de alerta que te van indicando que algo sucede con esa persona y que es necesario que se le atienda de manera, como dice el término, oportuna y que se utilicen una serie de estrategias no para curarlo. La atención de la persona con trastorno del espectro autista no tiene la mentalidad de cura. Es verdad que en Internet encontramos un montón de información y un montón de métodos, que si dice que tuvo TEA y después pasaron años y ya no tiene TEA, y que cuando yo fui niño tuve, ya, eso no es verdad. Hasta ahora yo no conozco ni un caso de curación, porque no es una enfermedad para empezar, es una condición. Naciste así, con el defecto neurológico del desarrollo neurológico, como decía el doctor, pero naciste así. Entonces no es una enfermedad que hay que curar, pero sí que hay que dar respuesta, porque hay que ayudarla a que pueda tener una vida de calidad, que es lo que se merece, creo que cualquiera de nosotros que estamos acá. Entonces, decíamos que en los 3 primeros años lo que se recomienda es la intervención temprana, que se puede formular a través de un programa individualizado y personalizado que se desarrolla de forma global. ¿Por qué? Porque se trabaja de manera integral y que no solamente se trabaja en un sector que puede ser educativo, sino que tiene que ver con salud, con servicios sociales, entre otros. Un poco que la mirada de, haciendo un cherry, la mirada de, ahora se está trabajando una política en la primera infancia y algo que se está focalizando mucho son los trastornos del desarrollo, específicamente el trastorno del espectro autista, para poder dar respuesta a esta condición y poder darle la atención que necesita, ¿no? En el caso de los niños y sus familias. He planteado un poco estrategias de atención pedagógica del estudiante con TEA en base a una metodología que se utiliza mucho con las personas con trastorno del espectro autista en la escuela, que es el método TISH. Si, como decía el doctor Hans, hay una falta de comprensión del entorno por una situación neurobiológica, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que hacer que el niño lo comprenda, pero ¿cómo es que te metes en su mundo para que lo comprenda? Muy difícil, ¿no? ¿No es mejor que tú modifiques el espacio, el entorno y lo hagas comprensible al niño? ¿Qué piensan ustedes? El método TISH propone eso. Si tienes dificultad para comprender lo que sucede a tu alrededor, para relacionarte, para interactuar, entonces yo voy a hacer que tu espacio sea lo más predecible posible, que evite esas situaciones de crisis, como decía el doctor, que son muy frecuentes. Es que pongámonos cada uno en el lugar de una persona con trastorno del espectro autista. Si yo tuviera las características que nos mencionó el doctor,
¿cómo vería este espacio? ¿Cómo me sentiría frente a este espacio? Sería una percepción propia, sería una sensación propia, ¿no es cierto? Pero si tú, que no tienes TEA, eres capaz de darte cuenta de mi incomodidad, de mi insatisfacción, y empiezas a darte cuenta, ¿y cómo hago para que Elizabeth se sienta más cómoda? Ya, le voy a hacer comprensible el espacio donde está. Y eso me va a ayudar mucho más a mí, ¿o no? ¿Por qué? Porque implica que lo que propongas en la escuela, yo tenga mayor disponibilidad para vivenciarlo, para experimentarlo. Porque aquellas situaciones que podrían provocar mi ansiedad o mi estrés, disminuyen. ¿No es cierto? Entonces, acá decimos que es verdad que las personas con TEA pueden ver el mundo como algo caótico y difícil de descifrar, por lo que es necesario adaptar los entornos y por eso se proponen ayudas visuales necesarias. ¿Para qué? Para hacer el espacio comprensible, accesible y tangible. Si ustedes ven el gráfico, algo que se utiliza mucho con las personas, con los estudiantes con trastorno del espectro autista, es ayudarlo a comprender quiénes son las personas que los rodean. Algo tan natural para nosotros, ¿no? Nosotros crecemos y vemos a nuestra mamá y sin que nadie nos diga qué es nuestra mamá, sabemos qué es nuestra mamá, o la persona que nos cuida. Pero para una persona con trastorno del espectro autista que tiene las características que posee, no es tan sencillo comprender qué es lo que se supone que debo hacer frente a una situación. Las reglas sociales, las relaciones sociales. ¿Qué es lo que representa esta persona que observo? ¿No? Por ejemplo, yo entro al aula y automáticamente, socialmente sé que va a haber dos personas sentadas acá adelante que van a hablar de algo y que me corresponde, si soy participante, sentarme ahí. ¿No es cierto? ¿Hay alguien que me lo diga? No, eso ya está codificado acá. Pero si yo tuviera TEA, yo entraría en este espacio y no necesariamente voy a entender cuál es el lugar donde debo, entre comillas, sentarme. Entonces yo entro y me siento acá, porque es una silla y quiero sentarme. ¿Es cierto? Pero si yo hago predecible el espacio, te ayudo a comprender dónde es que corresponde sentarte, dónde te vas a sentir cómodo, ¿verdad? Entonces, se propone, o el método Tisch propone, el uso de claves verbales y visuales que van a posibilitar clarificar la información que recibe del medio que les rodea. Y para eso se utilizan estos pictogramas que ustedes pueden apreciar, fotos, miniaturas, sonidos, ¿no? Entonces, un poco para contestar quién, qué hace, qué y dónde. Algo que puede ser evidente para cada uno de nosotros, para el estudiante no es evidente. No es tan evidente como suponemos. Por lo tanto, si vivo en un mundo caótico, ¿qué es lo que se recomienda? ¿O qué es lo que recomienda este método? Estructurar su espacio y su tiempo, ¿no es cierto? Para que pueda entender qué es lo que pasa. Entonces, para esto, si ustedes observan la foto, se trabaja la disposición del mobiliario para crear espacios bien específicos que le pueden ayudar a entender qué cosa es lo que se hace en cada lugar. Entonces, por ejemplo, acá se diferencia cada espacio con pictogramas y se colocan fotos de los estudiantes en las puertas de cada aula y en los espacios también si es necesario, ¿no? Por ejemplo, acá en los materiales y mobiliario, la mesa, los percheros, el vaso, para que identifique cuál es el suyo y desarrollar su autonomía. Respecto al tiempo, ustedes habrán visto que se utilizan horarios diarios con las actividades que van a realizar durante el día y que estos horarios o estos pictogramas están asociados a fondos de color. Tenemos un horario semanal. ¿Para qué? Para que ayude al niño a organizar sus actividades durante la semana. También podemos utilizar un calendario mensual y relojes adaptados
para hacer tangible el tiempo. Si ustedes ven, estas recomendaciones son sencillas, no son nada del otro mundo, pero lo que buscan es que el estudiante, independientemente de que esté en una escuela regular o en una escuela especial, pueda tener la comprensión de dónde es que se encuentra y qué actividades se desarrollan en el lugar en el que se encuentra. Y a partir de eso, la docenta pueda organizar actividades que lo motiven, que lo desafíen, porque el papel del docente es un papel mediador, es un papel en el que de repente puede proponerse una serie de aprendizajes que puede ser que el estudiante lo logre o no, porque ahí influyen muchas variables, no solamente la docente, tiene que ver la experiencia previa, tiene que ver la información que tiene el niño. Entonces, lo importante es que la docente haga amigable el espacio donde se encuentra el estudiante con trastorno del espectro autista. Y entonces, ¿esto es suficiente? No, este es el inicio. Este es el inicio del trabajo que se hace en las aulas. Algo que es muy importante también trabajar en la escuela son el desarrollo de habilidades sociales, porque algo que es como una rutina social, que es algo común que se desarrolla en general, nos hallamos todos, los chicos con TEA no lo desarrollan. Entonces, el hecho de saludar, de despedirse, el hecho de las normas o los acuerdos que podamos hacer en el aula con los compañeros, el entrenamiento de claves socioemocionales, es decir, que él pueda darse cuenta cuándo puede estar incomodando a alguien. Como yo, por ejemplo, les veo su cara y sé que están con sueño, ya toque, ya sé que tengo que terminar, ¿verdad? Entonces, aquellas claves que le ayudan, que la docente le ayuda al estudiante para saber si está siendo muy, entre comillas, molestoso o está incomodando a alguien o está hablando mucho acerca de un tema, que también puede suceder. Estrategias de respuesta ante lo imprevisto. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar con el orden, por el caos que tiene, implica de que sea una persona rutinaria y que por lo tanto, frente a los cambios, no los asuma de manera como cualquiera, entre comillas, de nosotros. Imagínense ustedes, si inclusive nosotros que no tenemos TEA, cuando llegamos a un lugar suponiendo algo y no sucede lo que hemos supuesto, ¿cómo nos sentimos? Incómodos, ¿no es cierto? Entonces una persona o un estudiante con TEA que supone ya algo porque tú le has explicado, porque tú le has enseñado, porque tú lo has ayudado a comprender que en este lugar vamos a hacer tal o cual cosa, y de repente, por alguna razón, eso no se da. ¿Cómo llega a esa comprensión? No es tan sencillo, ¿no es cierto? Entonces tienes que ayudarlo a que pueda adaptarse a esos cambios que son tan comunes en el aula, ¿no? Y para concluir, algo que yo soy psicóloga y algo que se trabaja mucho con los chicos con TEA es el manejo conductual y que ha logrado muchos avances. Sé que hay muchas posturas, pero algo que funciona mucho es el manejo conductual positivo en caso de los chicos con TEA, ¿no? Así, gracias. Muchísimas gracias a Elizabeth también por la exposición. Y bueno, continuando con el programa, tenemos ahora preguntas del público. Así que si desean la pueden manifestar directamente o si desean escribirla. Mientras van pensando, por favor. No tenía una relación cercana con un TEA, pero tengo algunas cosas que me preocupan. ¿Qué pasa? Ahorita hemos hablado de un niño pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa en la adolescencia
en la juventud y quiero tocar algo como eso también, no sé, hay algún, como en el caso de los Down, ¿no? Digamos que no tienen un periodo de vida muy largo, pasa lo mismo con los niños de TEA. Y, por ejemplo, los padres envejecen, ¿quién hace síntomas de cuidado? No sé, a ver, dígame, porque a veces algo tan sombrío que esto pasa en el futuro de ese tiempo. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la práctica que uno tiene con las personas con trastorno del espectro autista. Una parte fundamental del trabajo es la familia. Y eso tiene que ver con las pautas que uno va desarrollando con ellos para que puedan ir acompañando el ciclo de vida de la persona con TEA. El hecho de que vaya a una escuela y desarrolle sus habilidades, sus potencialidades y que pueda tener cada vez más un comportamiento adaptado a su entorno, lo ayuda a que, en base a las propias capacidades que tiene, porque también, como decía el doctor, hay una gran variabilidad. Entonces puedo tener un chico con TEA con un nivel de dependencia muy grande, como puedo tener chicos con TEA muy independientes. Entonces, dependiendo de las capacidades que tenga esta persona con TEA, la familia tiene que ir desarrollando como una red de soporte. ¿Por qué? Porque por cada momento que pase el niño con TEA, la familia también lo atraviesa. Momento de ir a la escuela, es un proceso que vive la familia. Momento de pasar de la escuela a una formación, si es que tiene las posibilidades. Momento de entrar a la adolescencia, momento de entrar a la adultez. Entonces, la mirada de la familia es desarrollar en la medida de sus posibilidades y más las capacidades en esta persona con trastorno del espectro autista. ¿Para qué? Para que sea lo más independiente posible, para que pueda desarrollar algún grado de autonomía que lo ayude a realizar sus actividades, que lo hagan sentirse cómodo a él o a ella y sobre todo que posibilite un grado de adaptación. Si bien es cierto, el tema no es tan sencillo, como dice el doctor, no es tan fácil, pero ahí está el compromiso de nosotros como sociedad, porque él solo no lo va a lograr y su familia solo tampoco lo va a lograr. En realidad, lo va a lograr en la medida que nosotros, como sociedad, como Estado, demos las posibilidades y planteemos las cosas que los ayuden. Que si, por ejemplo, va a ir a la escuela, le demos la mejor atención posible para que desarrolle en la medida de sus posibilidades y más un nivel de adaptación, un nivel de logros de aprendizaje de acuerdo a sus características, a sus necesidades, que si tiene la posibilidad de trabajar, pueda ocuparse y pueda también tener un trabajo protegido, que pueda tener, por ejemplo, algo que se dice en la ley de protección de las personas con trastorno del espectro autista, que pueda, por ejemplo, el mismo hecho de que cuando sale a la calle tú consideres el volumen de tu, ¿cómo se dice esto? De eso que tiene, de los ruidos que hay, de los ruidos externos, ¿no? Que no alteren el hecho de que cuando hay fiestas, como la Navidad y todo lo demás, los juguetes y todas esas cosas. Entonces, aquí existe una responsabilidad compartida, que no solamente es o sea, para yo decir, de qué manera la persona con TEA puede llegar de manera positiva a ser adulto, no solamente le implica o le corresponde al niño y a su familia, sino que todos somos corresponsables para que pueda llegar a una adultez positiva. Porque si no lo hacemos, no es tan sencillo. Ok, gracias. No sé si Hans complementa. A ver, bueno, esa pregunta es un poco peligrosa porque, como toda pregunta, se sostiene sobre un paradigma, ¿no? O sea, si yo me cuestiono de cómo es la juventud, la adultez, la adolescencia de un niño que está en el espectro, bueno, primero tengo que definir qué voy a entender por juventud, qué voy a entender por adolescencia, qué voy a entender por niñez y adultez, ¿no? Si damos por sentado que
diferenciamos adolescente, niño, infante, joven y adulto por una cuestión netamente cronológica, entonces sí podríamos decir que el niño que está, la persona que está en el espectro va a transitar por eso porque igual va a cumplir años y la vida se va a envejecer y demás. Pero creo que nadie estaría de acuerdo en considerar que las etapas de la vida, las llamadas etapas de la vida, deban someterse a un escrutinio basado en la cronología, ¿no? Si empezamos a definir, por ejemplo, etapas de la vida, y eso es un poco lo problemático, ¿no? Porque cuando uno revisa todas las teorías sobre la naturaleza humana, es decir, todas las que han planteado el mismo Piaget, por ejemplo, ¿no? Erickson, bueno, y toda la gente que ha hecho teorías sobre el desarrollo humano, siempre o casi siempre hay la tendencia a diferenciar el niño del adulto o el adolescente del adulto, porque no se habla mucho de joven. El joven es un concepto más sociológico por lo que pasa dentro de la cabeza de las personas, ¿no? Lo que nosotros un poquito estamos manejando es que deberíamos llamar y diferenciar a un niño de un adolescente, al adolescente del joven, al joven del adulto y el adulto del anciano, no por lo que pasa dentro de la cabeza, sino por la institucionalidad que lo envuelve. Entonces, desde este paradigma podríamos decir, ojo que lo que voy a decir tiene que entenderse sobre la base de ciertas definiciones, ¿ya? Que pocas personas que están en el espectro cuando niños llegan adultos pueden estar envejecidos, pero siguen funcionando como niños, ¿no? Puede tener 14, 15, 20 años, 30, 40, pero la institucionalidad que lo envuelve es la misma institucionalidad que lo envuelve aún cuando era niño. No se ha dado esa progresión en términos de libertad. Y aquí pues sí, yo quizás hace un rato soné un poco apocalíptico, y bueno, le agradezco acá a la compañera que ha sabido con su voz y sus ejemplos, ¿no? De hecho, recordarme la potencia que tiene la educación, pues, ¿no? Yo siempre voy a estar agradecido de los educadores, ¿no? Yo veo un educador y lo que me imagino siempre es que es una maquinaria que está hirviendo en creatividad, ¿no? Eso es cosa que no encuentro en ningún lado. O sea, pensé que lo iba a encontrar en los filósofos, ay no. Aun cuando los filósofos me han enseñado que las piedras se mueven, ¿no? Sigo seducido por la educación, por los educadores en general. Y sí, pues lo que podríamos decir es que el escenario es trágico, ¿no? El escenario es duro, el escenario es difícil, que no estamos frente a un niño, estamos frente a una realidad, pero que si logramos, ¿no? A partir de todas estas adecuaciones, ajustes, lamentablemente no va a ser eso al 100%, es decir, todos, ¿no? Pero si se logran, y si te toca a ti vivir la posibilidad donde se da la coyuntura, ¿no? Donde los padres están involucrados, donde hay recursos para hacer esto y donde tú tienes tiempo, ¿no? Como para darle, ¿no? Para ser creativo en este caso y recrear el mundo en pos de la libertad del niño, lo que se logran cosas increíbles. O sea, los grandes paradigmas que se están rompiendo es gente que no es el niño neurotípico, pues. O sea, el neurotípico es el que termina inventando la bomba atómica, ¿no? O el que la suelta desde el aire, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando uno observa la trayectoria, ¿no? De niños o niñas que están en el espectro y que logran ascender hacia la adultez, ¿no? Eso quiere decir que no solamente se envejecen, sino que funcionalmente son adultos. Lo que tienes es personas que tienen capacidades que te rebasan increíblemente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Temple Grandin, ¿no? Que tiene la capacidad de poder imaginarse en su cabeza cómo va a ser una recreación espacial, cosa que a un arquitecto no lo podría hacer, y el arquitecto necesita su software en la computadora para diseñarlo en 3D. Después de 5 años, tú le dices, oye arquitecto, a ver, ¿te acuerdas que diseñaste este edificio? Y no se acuerda, tiene que abrir de nuevo su software e imaginarlo de nuevo. Temple no necesita eso. Lo piensa un rato y ya lo tiene en su cabeza. De acá a 5 años le dices, oye, a ver de nuevo, y otra vez en su cabeza. Y lo gira y lo mueve. Entonces, ¿cómo así se llega a esto? Bueno, es un educador, pues. Ya no le llaman educador porque es como que, le llaman mentor.
pero en el fondo es un educador. Entonces es la potencia de tener un guía, ¿no? Que te va conduciendo en este proceso creativo y formativo. Gracias a ambos. ¿Hay otra pregunta, por favor? Primero y después. Buenas noches. Soy educadora de educación especial, docente, de 3, 4, 5 años. Tengo una consulta para los dos, ¿no? Si bien es cierto, en mi colegio hoy en día, quizás en mis años de experiencia, puedo detectar ciertas características de algunos niños que presentan, ya sea un problema emocional, conductual, de aprendizaje. Pero, ¿cuál es mi preocupación? Que cuando se hace este seguimiento, se hace el proceso para poder detectar algún problema con un niño, se le deriva a la psicóloga visita a los padres, se hace seguimiento, se le pide el informe. En esta edad, casi siempre, nunca tengo un diagnóstico preciso de autismo. Solamente las sugerencias que me dan son ciertas características que tengo que seguir, o la psicóloga viene y me dice, mira, vamos a hacer esto, configura, mal, y lo trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando este niño ya llega quinto, cuarto, ya tiene diagnóstico. Entonces yo siento como que a veces eso limita ciertas situaciones, porque nosotros lo podemos llevar de otra manera. No entiendo que por el desarrollo mental de un niño tenemos que esperar que se da. Mi pregunta es la siguiente: para ustedes, ¿cuál sería otro criterio, qué edad podría tener un niño para que tenga un diagnóstico preciso? ¿O es porque tenemos nosotros que esperar, o es que dependiendo el problema que presenta el niño, es el tiempo que se le tiene que dar para dar un diagnóstico preciso? ¿Pero por qué necesitas un diagnóstico preciso? Porque yo creo que de una manera que tengamos un diagnóstico, que el niño tenga un autismo o tenga quizás otro problema, podemos trabajar en base a eso. Porque de lo contrario, por ejemplo, ¿no? El ministerio nos dice que tenemos que evaluarnos a todos por igual, que para nosotros dar una atención diferenciada a un niño, ya sea de una sesión de aprendizaje, ya sea de una evaluación, una lista de cotejo o una rúbrica hacia un niño, tiene que ser con un diagnóstico. Y no me parece eso dable, ¿no? Porque si tuviésemos un diagnóstico a la edad que sea 3, 4, 5 años, podríamos aplicarlo según el nivel que él tiene, según la dificultad para poderlo atender, ¿no? Entonces, para mí sí sería importante que desde un principio se pueda ayudar de esa manera. Aunque, por ejemplo, ahora trabajo yo con un libro en el cual el desempeño que yo tengo que trabajar, tengo 2 desempeños para aplicar a los niños que regularmente podemos tener, niños con problemas de aprendizaje. Entonces, eso hago más o menos según mi criterio, pero a veces sin diagnóstico, solo porque el libro lo tiene. Entonces, bueno, este niño presenta tal dificultad, entonces con él voy a aplicar tal cosa, y lo ayudo de eso. Pero no es porque tenga diagnóstico, sino porque de manera, por observación, me doy cuenta que presenta un problema. Bien. Exacto. A ver, yo pienso ya, el tema del... Sí, ese es un tema, pero a ver, si lo precisamos bien, el problema no está en este caso en el niño, tampoco está en ti, obviamente, sino está en el sistema, ¿no? Porque lo que tú estás queriendo hacer es hacerle bien a un niño al cual el sistema le impone un método, una rúbrica y demás. Con respecto al diagnóstico, bueno, se puede hacer muy temprano. O sea, hay evaluaciones clínicas que desde los 2 años se pueden hacer observando, ¿no? No es un cuestionario, tiene que haber un especialista formado con un método, con una estrategia, ¿no? Que recrea situaciones al niño y puede llegar a eso. Yo mismo estoy metido en un proyecto que consiste en muy tempranamente, alrededor del año hasta los 2 años, hacer que el estudiante, que el niño, en este caso niño o niña, mire durante 1 minuto, 1 minuto y medio, un programa de televisión, ¿no? Peppa Pig, una cosa así, ¿no? Y mientras está mirando, nosotros colocamos ahí un software, ¿no? Que está procesando el modo como se mueven los ojos, ¿no? Y a partir de un algoritmo matemático, eso arroja cierto porcentaje de probabilidad que el patrón que está desarrollando el niño mientras mira Peppa Pig, ¿no? Es compatible con un patrón de un niño que está en el espectro, ¿no? Esto es una tecnología que lo estamos haciendo, ya venimos 2 años trabajando en eso, ¿no? Y la idea es poco a poco ir fortaleciendo el método. O sea, para que eso funcione necesitas tener mucha data, muchos pacientes, ¿no? Y de algún modo va a ayudar. Pero más allá de
de tener esta herramienta, ¿no? Que sería como una herramienta, no diagnóstica, pero sí que ayudaría, ¿no? O más allá de saber que eventualmente hay especialistas, ¿no? que pueden recrear una situación a los 2 años y dar una opinión más o menos fiable sobre si está enrumbado o no enrumbado, ¿no? Por ejemplo, hay un centro que se llama Mundo Azul, ¿ya? Que está abocado específicamente al trabajo con niños que están en el espectro, desarrolla algún tipo de terapia incluso. Yo creo que para el caso del educador, ¿no? Está por un lado en confiar en su propio instinto, ¿no? Más o menos lo que estás haciendo tú, ¿no? O sea, yo creo que el educador es una de las pocas profesiones que tiene la oportunidad de interactuar y de formar personas, y eso hace que vayas desarrollando una mano, ¿no? Una intuición de cómo el niño va respondiendo, ¿no? Un niño, digamos, típico, de tal forma que rápidamente tú puedes oler el niño que se está desviando o que no corresponde. De ahí a que necesites un diagnóstico para ampararte en ese diagnóstico y no tener tus problemas administrativos por estar cambiando la currícula o ajustándole y demás. Eso pues es un tema administrativo, ¿no? Pero yo creo que lo básico está en confiar en tu propia capacidad, en detectar el momento en el cual ese niño no está que te responde como tú hubieras pensado que está respondiendo, ¿no? Y en ese caso, bueno, diseñar una intervención que se ajuste a las demandas de él, ¿no? A las características propias. Claro, bueno, yo retorno a la ley, soy bien pesada, ¿no? Y la ley es bien clara, ¿no? Busca lo que es el Estado tiene que brindar servicios de detección y diagnóstico precoz, atención y tratamiento de las personas con trastorno del espectro autista, con énfasis en las zonas rurales. Entonces, a nivel de salud se está haciendo toda una serie de protocolos para poder identificar las señales de alerta, pero se denominan así, como señales de alerta de un posible trastorno del desarrollo. Y en función a eso se hace todo un trabajo, como antes mencioné, de atención temprana. Pero yo sí considero, por mi práctica, que es importante, más que un diagnóstico, de repente le podemos llamar presunción o lo que sea, pero sí es necesario, porque cuando tú ves a un niño con un trastorno del espectro autista y tú lees y revisas la información, de alguna manera tienes una comprensión de lo que puede estar pasando. Y no es un supuesto, sino son teorías. O sea, si tú ya sabes que tiene la sospecha de que tiene trastorno del espectro autista, entonces tú puedes hacerte una idea de qué cosa puede estar pasando y qué cosa es lo que necesita, que es diferente a que tenga otra cosa. Imaginémonos un trastorno específico del lenguaje, que puede tener características parecidas, o un trastorno del vínculo afectivo, que tiene que ver con el apego a esa edad, que también es común. Si es un trastorno del vínculo, supuestamente ese niño se va a curar, porque nunca tuvo TEA, fue un problema de vinculación con la figura, de cuidado, de apego. Pero si es un trastorno del espectro autista, es diferente. Entonces, yo sí considero profesionalmente y personalmente que sí es necesario, sino un diagnóstico, una presunción que nos oriente a las docentes a poder intervenir, porque hay muchas cosas que pueden parecerse y la forma de atención es diferenciada, es totalmente diferenciada, ¿no? Sí, gracias. Y antes de pasar a la tercera, me permitiría sumar un poco a la inquietud de nuestra participante. ¿Qué pasaría, Elizabeth, cuando tienes diagnósticos equivocados? ¿No? Yo te digo, hemos trabajado en el centro en el cual dirijo y nos ha llegado 2 niños con diagnóstico a los 3 años de un centro muy reconocido en Lima que decía autismo. Y con el doctor Hanch, el equipo multidisciplinario con el cual abordamos, después de 2 años, los niños perfectos están en centros regulares y tenían simplemente algún tipo de dificultad que se superó.
Entonces, ahí, digamos, me cojo de la opinión del doctor Haas, en la cual dice, necesitamos este olfato de especialista, de tu experiencia como docente, que has tenido 10 años, 12 años, 15 años, 20 años, 25 años, algunas más antiguas que otras, pero que vas viendo que eso no cuadra. Los libros te dicen, pero tú también estás en el aula, y viene un certificado que dice, entonces, también, por un lado necesitamos, para decir sí, entonces voy a avanzar con la literatura que menciona, pero por otro lado decimos, no, esto no es cierto, por más que venga sellado de un super experto y vamos por el otro camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las docentes? Lo que pasa es que yo creo que los extremos siempre son negativos. Una vez escuché a un neuropediatra que también se le hizo la consulta de los diagnósticos cerrados, ¿no? Y él decía, que me pareció muy lógico su comentario, ¿no? Me dijo, a ver Elizabeth, ya, tú eres la mamá de un niño y el diagnóstico no es el correcto. Ya, tú sufriste, te deprimiste, pero ¿qué hiciste? Al toque lo llevé, busqué la ayuda a un doctor. Ya, o sea, ese diagnóstico errado, ¿para qué te sirvió? Para que se te pararan los pelos, para que no durmieras, para que no comieras, pero para que le brindaras la atención a ese niño. Es diferente cuando dices, no se preocupe, él va a hablar, él va a hacer. O sea, a mí me parece eso mucho peor como persona y como profesional, decir que va a pasar el tiempo y van a desaparecer. No es así. Hay cosas que no desaparecen con el tiempo. Entonces, yo creo que sí es necesario que nosotros nos formalicemos, porque el tema de que exista una ley es que existe una formalidad de que instituciones, que personas que se dedican a hacer un diagnóstico estén formadas, debidamente capacitadas y que sean las personas pertinentes las que hagan el diagnóstico. Entonces eso parte de cualquier persona puede hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista, no. Cualquier psicólogo puede hacer un diagnóstico de trastorno del espectro autista, no. Entonces desde ahí tenemos que partir de quién lo debe hacer, en el sentido de que esa persona tiene la responsabilidad de, cuando te va a decir algo acerca de lo que puede estar pasando con tu niño o tu niña, lo haga con la seriedad del caso. Entonces, a mí me llama una señora y me dice, en el colegio me han dicho que tiene TEA. Y yo le digo, ¿y usted lo ha llevado a algún lugar? No, la psicóloga del colegio me ha diagnosticado. Se explicaba a la señora que la psicóloga del colegio no le puede diagnosticar el trastorno del espectro autista y que de repente ha visto algunas características en el niño, pero que lo debe llevar a otro espacio. Entonces, en otro espacio le darán el diagnóstico adecuado, y si no es así, por lo menos la mamá se preocupó, por lo menos intervino. Que si tú le dices no, no tiene nada, esa mamá, ¿qué hace? Seamos sinceras, seamos honestas, no hace nada. No hace nada, se queda bien, gracias. Es la realidad. No, yo la llevaba, señora, la llevaba al pediatra, siempre el pediatra dice que es normal, que esa edad está bien. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo afrontar un diagnóstico. Es verdad, la madre sufre, la familia sufre, pero ese niño recibe una atención. Está recibiendo una atención, que es el objetivo. A que esté solo y a que la mamá suponga que por arte, gracia de Dios, disculpando la expresión, ese niño con el desarrollo crezca. Entonces, cuando el neuropediatra me comentó eso, me dijo, yo sé que quedo mal como médico, pero no me importa, porque por lo menos ese niño ha recibido la atención que requería. Y si la señora después me demanda, que me demande. Que me demande porque me confundí, porque no fue el diagnóstico, que me demande. Pero ese niño ha recibido la atención. Que no hubiese recibido si no le hubiese dicho. Listo. Gracias. La última pregunta por el tiempo, por favor. Buenas noches. Yo trabajo en un colegio estatal de primaria, justo ahora en el segundo grado, hay un niño con presunción. La maestra ya tiene sus años, entonces
hemos pedido que venga el papá a lo de concreto para que el niño sale disparado y empieza a decir. Lo poco que se ha podido apoyar al niño parece no da nunca resultado. ¿Cómo hacer que los maestros también recibamos capacitaciones para ayudar? Porque yo soy su directora. ¡Su directora! Y no solamente Ese niño, son todos los niños. y a veces la profesora, con su conocimiento, puede decir: este chico está fallando algo. Y viene el papá y dice: ¿por qué usted le está enseñando a ese amigo? ¿Por qué no es igual que los demás? Le explicamos y pareciera que el papá también tiene algo. Así me veo yo en el proyecto. Gracias. Ok, gracias. Empezamos Elizabeth y cerramos Hans. En la escuela, algo que ocurre, que es muy importante que ustedes tienen como apoyo, es el trabajo colegiado. Algo que en la escuela a veces nos olvidamos es que tenemos otros profesores. No estamos solos entre comillas en el aula, pero tenemos al colega de las otras aulas que tiene igual experiencia que nosotros, que de repente tiene más conocimiento, que de repente tiene ideas que nos pueden ayudar. Algo que les podría ayudar a ustedes para el trabajo con los estudiantes en general sería hacer un trabajo colegiado para poder ver las diferentes salidas que le damos a esta situación que tiene ese niño, con lo que usted ha podido escuchar, con lo poquito que ha podido escuchar. ¿Qué puede llevarse que le ayude a entender por qué ese niño está teniendo esas conductas en el colegio? ¿Qué es lo que está pasando con él y qué es lo que él puede estar percibiendo de su entorno? Porque, ojo, no es que nosotros estemos a propósito provocando la conducta del niño, sino que como él está percibiendo las cosas, no lo está ayudando. Entonces, lo que tengo que ver es qué situaciones se están dando y cómo es que el entorno no le está siendo favorable, de tal manera que tiene que reaccionar de la forma que reacciona, con agresividad, o huyendo, o corriendo, ¿no? Y de esa forma yo puedo buscar las estrategias de ayudarlo a comprender su espacio, a comprender dónde está y qué cosa es lo que hacemos. El tema aquí es que debería tener un soporte el niño, ¿no? Alguien que la apoye a la profesora, que podría ser el SANE, que viene, ¿no es cierto? Ya. Exacto. Pero igual. Entonces, el hacer un trabajo colegiado implica que ese SANE también esté y que ese SANE se comprometa. Ese SANE se comprometa a buscar una solución con ese niño y con otros niños que hubiera en la institución educativa, para darle a las profesoras, no solamente a esa profesora que tiene esa dificultad, sino en general a todas, cómo hacer para trabajar con el espacio, cómo ayudar a adaptar a ese niño a su institución educativa, a su aula, y cómo hacer el trabajo con familia. El hecho de que un niño en general vaya a la escuela no es que la familia va y lo deposita. O sea, la familia tiene un rol importante en el proceso educativo y en los logros de aprendizaje. Entonces no es que yo voy y ya tú te encargas y mira, no, o sea, ¿qué cosa estoy haciendo como padre de familia para que ese niño se adapte y para que pueda sentirse cómodo y para ayudarlo? Entonces ahí es importante que la familia se comprometa a ¿qué? A apoyar a la profesora. A apoyar a la profesora, y no me refiero a que tenga que acompañarlo todos los días, sino me refiero a que busquemos una solución frente a esto que está sucediendo en el aula con ese niño, y que si tengo que de repente llevarlo a una atención específica lo lleve, o si tengo algunos días que compartir el espacio
físico del aula lo tenga que hacer, pero es importante porque no solamente es asumirlo, sino también participar, ¿no? Pero eso lo hace la comunidad educativa, y eso tiene que ver desde el hecho de que usted se sentada acá y que mire que existe una población diversa, y que para atender a la población diversa no es suficiente una profesora y usted sola, sino es todos los docentes, cómo nos apoyamos para poder buscar esas salidas y esos apoyos. Y si tiene SANE, con mayor razón, ¿no es cierto?, para que pueda brindarle las pautas que necesite de trabajo con ese niño. Listo. Gracias, Elizabeth. Por favor, Hans. Bueno, en estos casos, pues, es un poco complicado, ¿no? Porque vemos que el problema, otra vez, no está en el niño, ¿no? O sea, el problema está quizá en el padre que no asume, digamos, o quiere obviar la responsabilidad, o no quiere ver con sus ojos, ¿no? Está en el propio sistema público de forzar a una profesora o un auxiliar, ¿no?, a atender sin miramientos y no haber diseñado antemano un sistema pensado en el sujeto de la educación. Por ejemplo, cuando uno mira el currículo de cómo se enseña a leer y a escribir a un niño en primer y segundo grado, las lógicas subyacentes a eso son lógicas imposibles para niños que están en el espectro. O sea, no es que el niño sea bruto, sino que simplemente su procesamiento de la realidad no da para sostener la lógica de la lectura fonética, de la conciencia fonológica. Está en otro contexto, ¿no? Sí, ahí el problema, yo lamento no poder darte una solución, pero ahí yo creo que el problema es el sistema educativo en ese caso, ¿no? Para nada es el niño, ¿no? Ahora, que si esto no te ayuda, ¿no? Porque a veces uno dice, no, el doctor no dice nada que sea útil, ¿no? Bueno, ok. Un tema que podría ayudar, quizá no en este caso, pero en otros casos, es sobre las opciones terapéuticas que hay, ¿no? Ya acá la compañera mencionó que si uno entra a internet va a encontrar pues todo un mar de opciones, ¿no? Y gente que vende tratamientos, que el agua del mar, que el agua de la lejía, el MMS, que esto funciona, que es un parásito que está en la panza, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Un poco donde hay consenso es que, digamos, si nos metiéramos dentro del tejido cerebral, lo que vamos a encontrar en este caso son procesos inflamatorios, ¿no? Más o menos muy parecidos a cuando yo agarro una ortiga, creo que se llama, una planta, y me sacudo sobre la piel, y al cabo de un rato voy a ver como que líneas rojas, ¿no? Eso es una inflamación, no hay una infección, eso es una inflamación. Bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del asma, solamente que ahí la inflamación no ocurre en la piel, sino está ocurriendo en el tracto respiratorio. Bueno, cuando la inflamación ocurre en el sistema nervioso, es probable que esa sea la matriz subyacente al caso del espectro, ¿no? Una de las hipótesis más interesantes que se están haciendo en los últimos tiempos es ver el rol de ciertas células que serían como que disparadores de procesos de inflamación. Y es en este marco de explicación fisiológica que se han planteado ciertas intervenciones que van desde la dieta, ¿no? No vamos a decir que la dieta no funciona, la dieta funciona, claro que sí, o sea, le funciona a todo el mundo, ¿no? Pero no una dieta pues, de un fin de semana, no una dieta de un día. Estamos hablando para que una dieta funcione, tiene que tener por lo menos unos 8 meses de continuidad. Y el principal problema de la dieta es el método y el costo, ¿ya? Entonces, ¿por qué funcionaría la dieta? Porque desde lo más básico, que serían las moléculas que uno consume para construir el cuerpo, estaríamos limpiando la posibilidad de seguir abonando a favor de un proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, la dieta, hay protocolos que tratan con antiinflamatorios, Celecoxib, por ejemplo, hay ciertas pastillas, vamos a llamarlas así, que son
naturales, entre comillas, ¿no? Porque finalmente una pastilla no es natural, pero natural es la planta, ¿no? Tú hasta comes una planta, es natural, ¿no? Pero si esa planta como cápsula la he procesado, ¿no? Y no le he metido tanta cosa, ¿no? Pero le he encapsulado, eso ya no es tan natural, ¿no? Pero digamos es más natural que el diazepam, ¿no? Entonces hay tratamientos así cuyo objetivo es disminuir la neuroinflamación, ¿no? Y en algún caso hay dos personas que a mí me parecen claves en esto, ya que estamos viviendo en este país, ¿no? Si queremos dar alguna recomendación concreta para los padres, ¿no? Hay dos médicos que se han especializado en el tratamiento biomédico, ¿ya? Uno de ellos es el doctor Luis Maya, ¿no? Fue profesor mío en San Fernando. Él es médico internista y tuvo bueno, el destino lo puso así, que su segundo niño, me parece, estuviera en el espectro, ¿no? Y todo su conocimiento extremo, una cosa increíble, era él, uno quería enfermarse para que él te cure, ¿no? ¿No? Toda esa potencia la abocó a la explicación del espectro y se centró durante muchos años a trabajar formas de tratamiento, no con pastillas, sino con estos nutracéuticos, ya que tuvieran como objeto disminuir la neuroinflamación, ¿no? El doctor Maya es un conocido, uno puede buscar ahí por internet, hay algunos videos, es el único médico, yo diría, que en el Perú está capacitado para iniciar tratamientos. Esos tratamientos también los podemos conseguir en muchas casas terapéuticas, alguna mamá que por ahí también da, o sea, todo el mundo quiere ayudar, ¿no? Pero el que, digamos, tiene rigurosidad en esto y no se deja sesgar por un tema de negocio, por ejemplo, podría ser Maya. Entonces es una recomendación. Y el otro sería el doctor Luis Aguilar, que es un médico inmunólogo del Hospital Cayetano Heredia, ¿no? Que desarrolla no es nuestro Luis Aguilar del diplomado, no. Él también se llama Luis Aguilar, pero él es neurocientífico, ¿no? Este es un inmunólogo, es un médico clínico, ¿ya? Muy prestigioso también, y él está capacitado en iniciar un protocolo que le llaman protocolo SCIA, SCIA, ¿no? Este protocolo es un tratamiento farmacológico que dura más o menos un año en el cual al niño lo vas a bombardear de una serie de pastillas, en este caso, que son antiinflamatorios, ¿no? Son antibióticos, son, por ejemplo, antifúngicos, son antivirales, una serie de... Esto no es que a alguien se le ocurrió, es todo un protocolo, hay trabajo detrás de esto, ¿no? Y un poco la explicación es que toda esta intervención iría a disminuir esta potencia neuroinflamatoria, ¿no? Porque lo que tenemos que es un niño que se está tirando al piso, que está corriendo, que no puede estar quieto, ¿no? Al cual es pues ineducable. Lo que deberíamos estar viendo ahí en el fondo es la roncha que tú tienes cuando te pasas, pero no una roncha en la piel, sino acá, ¿no? Entonces el niño cuando corre no es que quiera correr, es que no está, digamos, cómodo. Y lo peor es que debemos olvidarnos que si a nosotros nos incomoda eso, o sea, tú puedes decir, caramba, esto no me dejas en mi clase, ¿no? Y si eso te incomoda, pues salte un rato de tus zapatos, ¿no? Y date cuenta que el más incómodo de todo eso es el niño. O sea, él sí realmente ni siquiera puede plantearse la cuestión de que esté incómodo, ¿no? Entonces hay que digamos, un poco... Bueno, espero que eso sirva de algo. Sí. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Elizabeth y a Hans por tan brillante conversatorio. Como decíamos, no es un contrapunto, sino justamente sumar en beneficio de todos los pequeños y de nosotros los maestros. Muchísimas gracias y un aplauso para ellos.